martes 12 de abril daremos inicio a esta conferencia llamada Jornadas Técnicas para el Cálculo de Conexiones Metálicas y Regiones de concreto armado con IDEA estática. Este evento es organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, en nombre de la Decana Nacional, la Ingeniera María del Carmen Ponce Mejía. Le damos la bienvenida y agradecemos su participación. Saludamos la presencia de nuestro expositor, el ingeniero Hipólito Ortiz Canto, que es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le damos la más cordial bienvenida. Esta conferencia tiene por objetivo dar a conocer las diversas herramientas modernas que actualmente se encuentran en el mercado, que tratan el tema de cálculo y diseño. En esta jornada aprovecharemos en conocer los nuevos métodos avanzados de cálculo en el estudio de los detalles de acero y hormigón. Para ello se explican las bases teóricas en las que se fundamentan estos métodos avanzados, así como la resolución de los ejemplos prácticos. A continuación, presentaré a nuestro expositor, el ingeniero civil Hipólito Ortiz Canto. Es especializado en el análisis y diseño estructural, hormigón armado y estructura metálica, reforzamiento y rehabilitación y albañería en el sector inmobiliario y de construcción. Actualmente labora en la empresa Construxoft de España y Latinoamérica. A continuación, les presento al ingeniero Hipólito Ortiz Canto con la presentación de la conferencia Jornadas Técnicas para el Cálculo de Conexiones Metálicas y Registros de Concreto Armado con IDEA estática. Un aplauso fuerte, por favor, para él. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Hipólito Ortiz. Y bueno, ahora vamos a empezar con la jornada. A ver, la jornada, más que ser una jornada estricta, ser una jornada teórica, me gustaría que sea una jornada participativa, porque más que todo es para mostrar las herramientas y nuevas tecnologías que pueden haber actualmente en cuestiones del cálculo estructural, específicamente y referenciados a lo que son el cálculo de conexiones metálicas y el cálculo de regiones con discontinuidad de concreto armado, con una herramienta que puede ser IDEA estática, empleando las metodologías implementadas dentro del software. Tengo una presentación que vamos a hacer, entonces vamos a ir pasando poco a poco. Bueno, aquí tienen mis datos referenciales por si les interesa un poquito ver los proyectos que subo a través de redes, a través de LinkedIn, un poco el trabajo que evocamos dentro de Construsoft es la exposición de las diferentes tecnologías y bueno, ver cómo actualmente en el mercado, cómo se van desarrollando por diferentes clientes y etcétera. Ahora, ¿qué vamos a hacer durante la presentación? La voy a dividir en dos partes, voy a tratar de ir bastante rápido, un poco para enfocar y para orientar la presentación. Asimismo, como he estado revisando hace un momento, igual he estado conversando con algunos, es probablemente orientar algunas otras cosas que probablemente estén más interesados. Entonces, en la primera parte vamos a ver todo lo relacionado a la parte de conexiones metálicas, con la metodología que tiene implementada IDEA estática. La segunda parte nos vamos a volcar a la parte de concreto armado, específicamente para el cálculo de regiones de. Un poquito por temas de tiempo, para la primera parte vamos a ver un ejemplo práctico, un ejemplo aquí que lo tengo desarrollado y lo vamos a poder ver. Y bueno, antes de empezar con esta presentación, para seguir pasando, si igual hay alguna pregunta ahora, simplemente me pueden interrumpir sin problema. Me consultan, creo que eso hará que esto vaya un poco más rápido, un poco más dinámico. Igual si hay preguntas por Zoom, por la plataforma, las pueden dejar. Probablemente al final las vamos a ir respondiendo para ir absolviendo cualquier consulta que tengan. De todas maneras, si sobre eso llegan a haber más consultas, me pueden mandar un correo, pueden escribirme, pueden contactarme para poder absorber cualquier consulta que tengan. A manera de introducción, como ya me presentaron, yo vengo de la empresa Construsoft, es una empresa de tecnología
donde específicamente somos una empresa a nivel mundial, en presencia en 14 oficinas alrededor de 30 países, a lo que es Europa y Latinoamérica, especializados en reseller, trabajando directamente con Trimble, con la casa Trimble, y específicamente con el software Tecla, que es Tecla Structures, que vendría siendo software BIM. Adicionalmente a esto, dentro del paralelo, bueno, ofrecemos servicios de consultoría, implantaciones, formaciones, y lo que es también el gestión de soporte para software específicos para la parte de BIM, que son como el caso de Tecla, y bueno, mi departamento, que bueno, en este caso está especial para el cálculo estructural, también herramientas de tecnología para el cálculo de estructuras globales, o el caso de estructuras puntuales, como el caso de las conexiones metálicas que vamos a ver ahora. Bueno, entonces vamos a empezar con el cálculo de conexiones. En este caso vamos a orientarnos específicamente, voy a ir directamente hablar específicamente de la metodología implementada en estática para el cálculo de conexiones, que es el CBFEM. En este caso, ¿qué es el CBFEM? El CBFEM es una metodología que ha implementado idea estática para, bueno, obviamente para el cálculo de conexiones, tomando como herramienta dos componentes muy fuertes. Por un lado, sería el método de los componentes, que la está recogiendo el Eurocódigo, y por otro lado, la metodología de los elementos finitos, que es, bueno, en este caso serían elementos matemáticos, que probablemente lo conocemos todos, porque si estamos trabajando en el cálculo estructural, hemos trabajado con diferentes herramientas de cálculo de estructuras. Entonces, como comentaba, la metodología CMFEN es una metodología patentada donde tiene en cuenta los métodos el método de los componentes y el método de los elementos finitos. Es un método bastante rápido de implementar, que está implementado porque ¿cuál es la finalidad? De poder ahorrar y poder optimizar tiempos en cuanto al cálculo tensional de las conexiones metálicas. En este caso, por un lado, vamos a ver dos vertientes en cuanto al cálculo tradicional que normalmente conocemos. Probablemente para el cálculo estructural de conexiones, los métodos clásicos, los métodos que están, vamos a llamarlo así, en una regla implementados dentro de los códigos, los podemos volcar en hojas de cálculos, en hojas de Excel, y podemos hacer bastantes simplificaciones para desarrollar una conexión metálica. Pero, por ejemplo, estaría asociado el caso del método de las componentes, que viene recogido el Eurocódigo. Ahora, ¿qué limitaciones podríamos tener? En este caso, obtenemos limitaciones en cuanto a los tipos de perfiles que utilizamos, porque hay una lista bastante corta de perfiles que utiliza esta metodología. Y bueno, probablemente hayan limitaciones en cuanto a la configuración de cargas que podemos utilizar. O sea, tendríamos que trabajar específicamente, vamos a llamarlo así para el caso, en 2D. Y por otro lado, cuando vemos la parte del método de los elementos finitos, ahí vamos un poco más, porque nos permite observar ya a nivel tridimensional las tensiones, las deformaciones, y en este caso no tenemos tantas limitaciones en cuanto a la formulación de la geometría en particular que podemos obtener para el cálculo de estructuras. Entonces, ella recoge estas dos vertientes y las vuelca dentro de un método bastante calibrado, en donde toma como referencia las componentes que vendrían a ser los anclajes, los tornillos, las soldaduras, las placas. Y bueno, a través de los elementos finitos podemos obtener las fuerzas, que eso vamos a ver, y poder hacer las comprobaciones que están estipuladas en la normativa. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de los métodos clásicos? Un poquito de lo que ya estaba comentando, es que en este caso no permite la introducción de los esfuerzos en todas las direcciones. Probablemente haya bastantes simplificaciones que nosotros obtengamos para el cálculo, y tenemos que hacer estas simplificaciones. Por otro lado, lo que comentaba, ¿no? La limitación de los tipos de perfilería que podemos obtener. Probablemente hayan perfilerías que normalmente trabajemos con secciones abiertas o secciones cerradas, pero ¿qué ocurren con las perfilerías de
este tipo, por ejemplo, de este tipo de canales con espesores bastante delgados, probablemente no los está recogiendo. Limitación en cuanto a la definición de tornillos, porque podemos ver que dentro de los métodos clásicos, el método de los componentes, recoge estándares para la clasificación y repartición de los tornillos. Y bueno, en este caso también no permite estudiar los esfuerzos en uniones tridimensionales, básicamente. Ahora, ¿cuál es qué está detrás de, ya viendo un poco lo que hemos visto, lo que es la metodología CFM, cómo es que se orienta y se vuelca directamente dentro de idea estática? Bueno, en este caso, planteamos una conexión, como vemos, una viga empalmada por dos placas atornillada, y a partir de aquí, esta sería la configuración de la conexión que nosotros tenemos. Ya colocamos las cargas, y el siguiente paso es realizar un análisis lineal, un análisis de elementos finitos, un análisis matemático. A partir de ahí podemos obtener las tensiones específicas que se van generando en todas las componentes de la conexión. ¿Qué intervienen? Básicamente, ¿cuáles son los factores que van a intervenir? Bueno, los modelos de acero que tengamos, tanto para las placas como para la parte de los perfiles. Los tornillos, bueno, también tienen un comportamiento bilineal, y un aspecto muy importante tiene que ver con el contacto que se generarían entre las placas para que funcione la conexión. Entonces, recogemos todas estas consideraciones y a partir de aquí hacemos una primera verificación, la cual está orientada a la verificación por la deformación plástica. Eso vamos a ver dentro de poco. A partir de ahí, ¿qué componentes más vamos a verificar? Bueno, en este caso, tornillos, soldaduras, dependiendo del tipo de la conexión que tengamos. Es decir, del método de análisis de elementos finitos obtenemos esfuerzos. Entonces serían nuestras fuerzas actuantes. Y del método de las componentes, de los métodos que recoge en este caso la ISC, vamos, mediante las formulaciones obtenemos los esfuerzos resistentes. Entonces comparamos y obtenemos ratios de aprovechamiento. A partir de ahí, ¿qué herramientas más podemos obtener a través del cálculo de elementos finitos? Bueno, en este caso, verificaciones de estabilidad de los modos de pandeo, de los modos locales de pandeo de la conexión para evaluar las abolladuras que se podrían estar generando específicamente en las conexiones. Calcular las rigideces de la conexión, evaluar el momento de rotación y evaluar si la conexión es rígida, semirrígida. Entonces, partimos de eso y, bueno, un poco de lo que comentaba. La metodología, hablando un poquito más del modelo de placas del CFM, en general, utiliza un modelo constitutivo, hace un modelo constitutivo bilineal, un modelo elastoplástico, como podemos ver, donde tiene en cuenta una pequeña pendiente, o sea, hace una pequeña simplificación, como pueden ver aquí, no es totalmente recto. Bueno, en este caso los elementos finitos específicamente no les gusta trabajar con elementos totalmente rectos, y bueno, la simplificación que tendría sería un modelo bilineal. Ahora, si vamos un poquito más allá ya hablando de los elementos finitos, dentro de la metodología, bueno, en este caso proviene de la industria aeroespacial, en donde, como pueden ver acá, tenemos un modelo en específico donde se combinan estamos combinando placas, perfiles, tornillos, soldaduras, y en este caso, aquí al costado, podemos ver la división del mallado de elementos finitos. Ahora, como pueden ver, no es una división simétrica que se tenga. Entonces, la implementación que tiene el software es para trabajar de tal manera que pueda haber una interpolación correcta entre las diferentes densidades que se generan entre las placas de todas las componentes de la conexión. Ahora, esto lo hace mediante procesos de interpolación llamados los famosos multipoint constraint, que vamos a ver, si me adelanto, vamos a ver que de la misma manera que hemos visto cómo puede hacer un mallado de elementos finitos en las placas, para el caso de las soldaduras también hace un mallado de elementos finitos, y como pueden ver acá en la imagen, hace una distinción entre los elementos placa y los elementos soldadura, y a partir de aquí lo que va a hacer el programa va a interpolar estos puntos para que encuentre una compatibilidad de formación en cuanto a las diferentes componentes que tiene. Ahora, estos modelos son calibrados y son comparados con ensayos reales que han servido que la metodología sea patentada
y bueno, obtenga resultados bastante similares a los, por ejemplo, a los modelos sólidos que probablemente podríamos haber trabajado en ANSYS, estos programas donde requieren un costo computacional bastante elevado. Pero, bueno, la metodología en este caso, como ya comentaba, serían las condiciones de los modelos de los multipoint constraint. En el caso de los pernos, por ejemplo, también hace una simplificación de los tipos del modelo matemático que tiene en cuenta. En este caso, los programadores aquí lo conocen como los fan model, donde hace, o sea, el perno, en este caso, hace esta simplificación. Ahí podemos ver el vástago que está marcado en rojo. Y bueno, la tuerca de los tornillos estaría representado por esta espiral, ¿no? Donde, si podemos saber acá, el momento que los tornillos entran en contacto con las placas, ya sea por esfuerzos de tracción o compresión, se genera también una referencia, un mallado de elementos finitos para trabajar bien los contactos y la interacción que se está generando en ambas componentes. Entonces, a partir de aquí, ya podríamos ser capaces de evaluar también las condiciones de los pernos. En cuanto a los anclajes y al concreto armado, es muy similar. En este caso, las formulaciones, la metodología es bastante similar a la que hemos visto para la parte de los pernos, solo que las simplificaciones que haces son por medios de resortes, utilizando las formulaciones de Winkler-Pastener, en donde tiene en cuenta estas simplificaciones para la parte de, bueno, la parte de los anclajes y para la parte del concreto en una placa base, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos obtener en cuanto a la metodología? Por ejemplo, tenemos el caso de esta conexión, que si la analizamos al final, para un caso en particular, vemos que el alma de la columna plastifica. ¿Por qué? Porque la tensión que se estaría generando, toda la cortante se estaría llevando directamente en la zona del panel del pilar. Ahora, ¿qué alternativas tenemos para poder transformar y corregir esta opción? Probablemente hacer una redistribución y darle una mayor rigidez a la placa, colocarles un refuerzo en el alma, o en este caso colocarle unas cartelas de rigidización para controlar la deformación plástica que se podría generar en una conexión. O sea, son herramientas que en este caso nos va a permitir plantear alguna configuración y optimizar el cálculo para poder crear optimización en cuanto al cálculo de correcciones. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo de una torre eléctrica. Por ahí también me preguntaron. Y bueno, probablemente aquí la configuración es bastante interesante. Se levantó una conexión de esta torre eléctrica, donde tiene esta distribución, la que vemos aquí, y se analizó las tensiones. En este caso, habían zonas que plastificaban, que bueno, le están marcando rojo porque estaban marcando una alta plastificación entre el contacto del tornillo con las placas. Pero ¿qué ocurre? Tomando en cuenta el mismo material, vamos a ver, teniendo en cuenta el mismo material, la misma cantidad de tornillos y simplemente optimizando la distribución de material, obtenemos una mejor distribución de tensiones. Ahora, hacerlo esto con las hojas de cálculo tradicionales probablemente sea un proceso más tedioso y bueno, en este caso las herramientas, los programas matemáticos son de gran ayuda para este tipo de cálculos. Ahora, el método de elementos finitos, según la ISC, si bien es una metodología que está patentada, ¿qué dicen las normativas de esto? Antes de entrar al detalle en cuanto a lo que nos puede decir la ISC, ¿qué es lo que tiene en cuenta la metodología en cuanto a la verificación de placas? En este caso, el criterio que hace, bueno, es el criterio de incidencia de von Mises, donde, bueno, estamos viendo la curva de tensión de formación del acero. En este caso, por un lado, como podemos observar, tenemos una deformación inicial terminando el límite elástico, una deformación límite y una deformación última. En este caso, el criterio de incidencia de Mises lo que nos permite es expresar en función de porcentajes y en función de las deformaciones un porcentaje de plastificación, que bueno, que en este caso las normativas recogen y permiten que las conexiones alcancen cierto porcentaje de plastificación. En el programa, como ya hemos visto, el modelo de tensión de formación ofrece una simplificación y bueno,
por defecto, el límite de tensión de formación, para el caso de las placas, las limitadas se puede limitar a un 5%. Ahora, ¿de dónde viene esto? El tema de la deformación plástica en cuanto a la verificación de placas. Si revisamos los eurocódigos, en este caso los eurocódigos recogen una nota dentro del apartado en donde especifican que, y se recomiendan que se puede alcanzar un 5% de plastificación en cuanto al análisis de placas. Pero, ¿qué ocurre con la ISC? En este caso, en la ISC específicamente, así como el eurocódigo no dice nada, absolutamente, pero lo que sí permite la ISC, dentro de los artículos que ahora vamos a ver, que sí debería haber cierto nivel de excedencia y el cual lo deja a criterio del calculista, al criterio del ingeniero. Ahora, no todo es tan oscuro en la ISC, o sea, no es que lo recoja específicamente en un artículo. Si revisamos un poquito más los apéndices de la ISC, vamos a ver que dentro del apéndice 1, que se muestra en la ISC, muestra específicamente, y lo pueden ver textualmente, que las disposiciones también permiten el uso de análisis computacional, que vendría a ser el análisis de elementos finitos, para replantear las ecuaciones especificadas cubiertas en los capítulos de ICA específicamente, que se enfocan para el cálculo de conexiones. O sea, nos permite poder evaluar mediante elementos finitos, y claro, dentro de otro apartado, dentro del mismo cálculo, ya que nos permite realizar la verificación de las conexiones metálicas por elementos finitos, hay algunas limitaciones en cuanto a los factores de seguridad para los criterios de fluencia en cuanto a una conexión entre atracción o compresión en particular. Esto lo podemos ver aquí en función a la curva tensión de formación que nosotros obtenemos en este caso para el acero. Tendríamos que aplicarle un factor de seguridad en este caso que sería de 0,9, de tal manera que este valor de phi específicamente vamos a reducir la fluencia y bueno, en este caso le quitamos un 10% de resistencia. Entonces vamos a ver que esto podemos regular directamente dentro de idea estática. Un poquito para orientarnos cómo vamos enfocados dentro de la ISC. Y un poquito para ver ejemplos prácticos, lo que ya comentaba, podemos plantear hacer un análisis de rigidez para evaluar la conexión, para poder clasificar si contamos con una acción rígida o semirrígida. Y muchas veces esto es importante porque hacemos simplificaciones en cuanto al cálculo de conexiones. Asumimos que probablemente una conexión pueda ser totalmente rígida, y cuando verificamos la rigidez secante en función a la curva de rigidez, no resulta ser así. Entonces, este tipo de herramientas también nos permite poder calcular este tipo de conexiones, este tipo de operaciones. Bueno, esto es un ejemplo de un ensayo real que se hizo. Voy a pasar un poquito de las comprobaciones que se está haciendo. Y bueno, este es un ejemplo de un ensayo que se hizo de esa conexión que hemos visto en el laboratorio, comparadas con la que plantea en este caso el eurocódigo y la que se planteó específicamente en idea estática. Como ya comentaba, también se puede analizar la inestabilidad de la conexión, evaluar los modos de abolladura local que podamos tener, de manera que podamos reforzar y podamos controlar probablemente la conexión ya no falle por tensiones, sino porque tenemos secciones muy esbeltas, probablemente la conexión pueda fallar por abolladura en alguna zona importante de nuestra conexión que no queremos que falle. Es un poquito para revisar esto. Bueno, esto es más un ejemplo de modelo que se hizo, un ensayo que se hizo para ver dónde abollaba. Y bueno, lo mismo se replicó específicamente directamente dentro del software, obteniendo el factor alfa, el alfa crítico del pandeo local de la conexión. Acá algunos ejemplos que se pueden desarrollar directamente dentro del programa. Y bueno, otro, en este caso, si hay el análisis de estructuras existentes, bueno, hacer un replanteo de las estructuras. Y bueno, observar reforzamientos, calcular las tensiones y obtener las deformaciones en particular. Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Igual me pueden cortar y comentar sin problema. Entonces, hemos visto rápidamente cómo orientarnos dentro de la parte de conexiones metálicas. Rápidamente ver la parte de la metodología que tiene implementada el programa. Ahora, lo que me gustaría que podamos visualizar es que, por ejemplo, tenemos esta conexión
y ver que rápidamente la podemos considerar directamente dentro aquí del modelado en el programa. Entonces, voy a plantear esta conexión y la vamos a desarrollar ahora con algunas pautas que tengo en particular. Si reviso esto un poquito, el ejemplo que tengo aquí preparado, si vemos una imagen real de la conexión, vamos a ver que esta imagen, este tipo de conexión la podemos plantear. Es un tipo de conexión en particular frente a un estado de cargas que nosotros podemos obtener. Entonces, si yo me dirijo, por ejemplo, aquí, entonces, bueno, en este caso, si yo abro el programa, esta es la plataforma de idea estática, vamos a ver que se clasifica para la parte de acero, concreto armado, y tiene unos módulos en específico para la parte de acero y para la parte de concreto armado. En este caso, primero nos enfocamos para la parte de acero. Vamos a abrir el módulo de conexiones, que es este de aquí. También hay otros módulos para poder calcular un pórtico en particular y poder hacer un análisis no lineal de todo el pórtico teniendo en cuenta la configuración global de la estructura. Ahora, dentro de aquí del modelado en lo que es idea estática, como podemos observar, tenemos una biblioteca paramétrica defendiendo el tipo de conexiones que nosotros queramos trabajar. Son conexiones que ya vienen, que año a año se vienen implementando específicamente para poder ayudar a tomar tiempo. De repente hay una conexión que queramos empezar desde este modelo, simplemente ya la podemos plantear directamente. Conexiones a corte, de perfiles de tubos abiertos, incluso de perfiles, de perfiles cerrados de tubos, también lo podemos plantear. Conexiones un poquito más avanzadas. Las placas base también la podríamos desarrollar y podríamos obtener alguna plantilla en particular. Y bueno, si vamos un poquito a desarrollar, ¿sí? Perdón. Perdón. Segundito. Ahora. Sí, ahora. Perdonen, ¿eh? Lo que comentaba rápidamente es que, bueno, ahora vamos a ver rápidamente cómo modelar esto, cómo desarrollarlo, cómo resolver el diseño de esta conexión. Y la imagen referencial que tenía para esta conexión, creo que tengo una imagen referencial. Voy a hacer esta, por ejemplo, ¿no? Que es parte de una estructura en particular, de un edificio, y la vamos a desarrollar ahora en idea estática. ¿Sí? Sí, ahí dentro de la parte del cálculo que vamos a ver, de los cálculos que podemos hacer, hay un módulo para el análisis de resistencia al fuego, donde tú puedes introducir la temperatura crítica de resistencia para la conexión en particular, y en base a la temperatura crítica cargas la curva de fuego, y lo que va a hacer el programa va a tomar la curva de fuego referencial al llegar a la temperatura crítica y vas a poder analizar la conexión a esa temperatura. De repente, vamos a ver cómo vamos de tiempo, de repente podemos ver un ejemplo en el caso de resistencia al fuego, pero que sí la tenemos implementada. Que claro, es un tema muy importante en estructuras metálicas para ver si se aplica algún tipo de pintura en particular o cómo es el comportamiento de la conexión en general frente a ciertos grados de temperatura que en muchos países sí se estandariza bastante porque trabajan bastante estructura metálica. Entonces, un poquito viendo la parte del modelo, vamos a desarrollar Bueno, esta sería la interfaz, en este caso del programa, donde se divide en módulos de acero, el módulo de hormigón. Vamos a enfocarnos en la parte de acero, en el módulo de conexiones, en este caso en particular. Si yo abro un modelo en blanco, lo había abierto por aquí, que es este. Lo que comentaba es que hay diferentes conexiones paramétricas que nosotros podemos visualizar directamente dentro del programa. Entonces, pueden ser conexiones a momento, de perfiles abiertos, conexiones a corte, con perfiles con tubos cerrados, incluso con tubos circulares. También podríamos utilizar como referencia para proceder a realizar alguna otra conexión. Incluso de placas base ya tendríamos alguna referencia en particular que quisiéramos desarrollar. En este caso, vamos a ver ejemplos así de manera rápida también, un poco para que puedan ver todas las capacidades que pueden obtener directamente. Incluso si se quiere modelizar conexiones de madera, vamos a ver que también
dentro de la herramienta podemos trabajar este tipo de conexiones. Y bueno, en este caso, para las conexiones sísmicas, hay conexiones precalificadas que se pueden implementar. Y bueno, dentro de los módulos de cálculo que podemos hacer el diseño por capacidad, donde podemos definir cuáles son los elementos donde se pueden introducir cuáles son los elementos que disipan energía, y en base a eso poder calcular por capacidad la conexión. Entonces voy a abrir un modelo en blanco para definir el cero. Con respecto a los diseños de las normativas, son todas estas las que pueden emplear aquí. Nos vamos a enfocar con la ISC. En este caso nos vamos a enfocar con la LRFD de la ISC, la 360 del 2016. Vamos a crear proyecto y vamos a abrir un nuevo proyecto y vamos a generar rápidamente la misma conexión. Esta sería la interfaz principal del programa. Vamos a ver qué es, la podemos reconocer rápidamente, donde podemos plantear el diseño, la verificación, plantear un informe y una gestión de los materiales en particular. Por este lado, podemos observar cuáles serían los métodos de cálculo que obtendríamos. El más clásico sería el tensión de formación que vamos a ver ahora. También podemos hacer un análisis de rigidez, un análisis de diseño por capacidad, un diseño por resistencia a la conexión, hasta cuánto es la máxima resistencia que aguanta la conexión, un análisis por fatiga, donde evaluamos la resonancia en específico que se genera en la conexión y calculamos los ciclos en particular, y bueno, un análisis de resistencia al fuego que también se puede presentar para cada caso. Entonces, para definir una conexión, primero que tendríamos que definir serían los elementos. En este caso vamos a definir un elemento, y dentro de la biblioteca de perfiles, para este caso en particular, se tenía en este caso un perfil formado por placas para una altura de 190, que era para este caso, un ancho de 200, un espesor de ala de 10 y un espesor de alma de 7 milímetros. El acero, bueno, es A36, pero podríamos escoger diferentes tipos de acero o editar el acero que nosotros tengamos directamente dentro de la biblioteca que podamos tener implementada directamente dentro del programa. Bueno, a ver, le damos a aceptar. Ya tendríamos definido nuestro primer elemento. En este caso, este vendría a ser el elemento portante. Le vamos a hacer continuo. Va a ser el elemento que va, en este caso, que va a recibir las demás riostras. En este caso en particular, el elemento lo estamos rotando a 90 grados para que vean que rápidamente nosotros podemos definir directamente dentro del modelado. Y a partir de aquí vamos a crear otro elemento. Sería este. En este caso, este elemento es un elemento acabado, tiene otro perfil, vamos a añadir un nuevo perfil. Vamos ahora a escoger un perfil paramétrico. En este caso, el perfil que dentro de la biblioteca de perfiles que tenemos, el perfil para este ejemplo, se diseñó con un perfil de un W de 10 por 19, le damos a aceptar, y ya tendríamos las características particulares de este tipo de perfil. Bueno, el acero, vamos a trabajar con el A36, que se trabaja para este caso, le damos a aceptar. Ya tendríamos, en este caso, definido el perfil. Y en cuanto a condiciones y características, este está rotado a 45 grados y tenemos un desplazamiento en Z de 75 milímetros. Y bueno, y lo que hacemos sería, en este caso, como tenemos este tipo de perfil 3 veces, simplemente vamos a copiarlo 3 veces. Entonces ya tendríamos definido estos 3 perfiles y lo único que vamos a hacer, le vamos a dar la orientación respectiva. Para este segundo perfil sería menos 45 y un desplazamiento en Z de menos 75 milímetros. Ya tenemos la ubicación de este perfil. Vamos al siguiente perfil. En este caso tenemos la misma orientación. Tenemos un Z de 75, pero en la dirección tenemos 180 grados para generar el otro perfil. Y bueno, en el último caso tendríamos la inclinación sería menos 45, la rotación sería de 180 y el desplazamiento de menos 75. A ver, estoy yendo un poquito rápido porque ya tengo cómo se está planteando, pero como pueden observar, si ya tienen todas las características de la conexión, la podemos definir rápidamente. Si pongo un modelo alámbrico, vemos dónde confluyen todos los nudos y en dónde se aplicarían las cargas que nosotros estaríamos definiendo. Entonces, en este caso ya tenemos definido los elementos, ya podríamos definir las operaciones de la conexión. Para eso me voy a esta pestaña que es de operaciones y como pueden observar aquí, tenemos operaciones paramétricas para definir alguna conexión en particular que estemos creando, que se representarían dentro de estas 3 primeras filas. Es decir, si nosotros tenemos algún modelo y dentro de ese modelo queremos utilizar
cualquiera de estas componentes, simplemente podemos seleccionar y el programa automáticamente va a reconocer este tipo de componentes y vamos a poder modificar rápidamente las propiedades. Como tenemos un caso en particular, en este caso no hay ninguna de estas 3 componentes, para eso nos vamos a ayudar de estas últimas 2 filas donde podemos crear nuestras propias componentes. O sea, no vamos a tener límites en cuanto a la definición del tipo de conexiones. En este caso vamos a definir una placa de rigidización que sería una de las primeras placas de anclaje que tendríamos definida donde se van a cortar esas 2 riostras. El espesor es de 10 milímetros para este caso. Y bueno, las dimensiones de las placas, que las tengo por aquí, sería de 420 en una dimensión. Tenemos una altura de 60 milímetros y otra altura de 60 milímetros. Está relacionada respecto a la unión. Y bueno, tenemos que está girada 90 grados en Y y hay un desplazamiento respecto al eje X de 100. Ya la tenemos aquí y ahora si ponemos una vista frontal aquí, ya la tenemos ubicada. Entonces ya tenemos definida la primera parte de la placa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar los elementos M2 y M3 rápidamente. Entonces nos vamos aquí a operaciones y usamos esta operación de corte. Entonces en esta operación de corte lo que vamos a hacer es, número 1, el elemento 2, M2, lo vamos a cortar respecto de la placa. Ya la tenemos cortada. Y como pueden ver, si me acerco un poquito, ya me define el corte y está relacionada respecto a estas soldaduras, porque la operación que tiene ya me va relacionada y me dicen, las alas se cortan con un electrodo de 70 y bueno, con un espesor de soldadura de 5 milímetros. El espesor de soldadura lo podemos modificar, podemos decir que esté soldada a ambos lados, filete a ambos lados, filete a un solo lado o hacia el otro lado, o incluso si es de penetración completa, también lo podríamos definir aquí. Si hay una vista transparente, puede ver que está definida como penetración completa. Entonces, esto mismo vamos a repetir para el caso, vamos a copiar la misma operación rápidamente, y ahora lo que vamos a cortar sería el elemento M3. Ya lo tenemos, ya lo tendremos cortado. Ahora, teníamos una fila de tornillos que las vamos a definir ahora rápidamente. Simplemente creamos una operación, definimos una fila de tornillos. En este caso, van a ser de la clase A325, de 5 octavos o 16 milímetros. Quería aceptar. Y ahora lo que vamos a hacer es, simplemente vamos a relacionar los elementos. Van a haber 2 elementos relacionados. En este caso sería el SP1, que sería esta placa que nosotros hemos definido aquí. Y la otra que vamos a conectar sería el alma del elemento M1, el alma inferior, que sería esta. Si yo hago una vista transparente, tengo esta vista frontal, yo puedo observar cuál es la conexión cuál es el tornillo que está definido por defecto. Si yo le doy 0, esta sería la ubicación. Entonces, a partir de aquí, le voy a dar una distribución en cuanto a las filas de manera paramétrica. Para este caso era a menos 75, a 35 y a menos 70. La distribuimos en ambos lados. Y en cuanto a las posiciones de manera vertical, la primera está a 110 respecto del origen, la otra está a 75 y la multiplicamos simplemente por 3. Al hacer esto, y hemos hecho una distribución rápidamente en cuanto a esta primera fila de tornillos, que como pueden observar me está marcando 2 colores, lo cual quiere decir que me está relacionando las 2 placas, que va a entrar en contacto la placa del alma con esta placa anclada. Y ahora lo que vamos a hacer es, simplemente vamos a copiar esto, le damos un punto y coma, y en este caso simplemente vamos a cambiar el signo para rápidamente replicar estos tornillos para llevarlos rápidamente hacia esa posición. Como pueden observar, paramétricamente he replicado estos tornillos directamente dentro de esa posición y ya tendría definida esa primera fila de tornillos. Ahora, el siguiente punto sería colocar unos rigidizadores que estén en esta zona para poder controlar para poder controlar el alma en este caso de nuestra sección portante. Para eso definimos operaciones, una cartela de rigidización, ya tenemos esta operación. Vamos a relacionar el elemento M1 respecto a E2, un espesor de 10 milímetros, y bueno, en este caso un ángulo de inclinación de 45 grados, para que sea totalmente recto. Lo tenemos aquí. Vamos a decir que son esquinas achaflanadas, vamos a poner 30 milímetros. Me pueden ver, me puedo acercar ahí rápidamente, y la hemos definido en ambos lados. Una vez que tenemos definida
esta operación. Vamos a repetir la misma operación, la vamos a copiar. Y en este caso vamos a relacionar el elemento M1, pero ahora le vamos a poner que no es específico. Acá le vamos a poner 0. Y esta la vamos a desplazar respecto a la posición menos 378, que era para el caso, para ejemplos, para este ejemplo en particular que nosotros estamos trabajando, y ya tendríamos definida nuestras cartelas de registración. ¿Qué sigue? Repetir el proceso para los otros perfiles. Entonces, en este caso, lo único que tenemos que hacer es copiar la otra placa que estaría relacionada con menos 100. Bueno, en este caso, la otra placa la tenemos relacionada con menos 100 y como pueden observar ya la tenemos indicada en la otra parte. Repetimos los cortes. En este caso, el corte ya sería del elemento M4 respecto de la placa SP2. Ya tenemos el corte, copiamos el corte, y bueno, sería ahora el elemento M5 que lo tenemos aquí relacionado. El otro punto que sería copiar nuestros tornillos, rápidamente copiamos los tornillos. Ahora voy a relacionar, si yo me acerco sería la placa SP2 respecto al ala superior 1, que sería esta. Y rápidamente, como ya tenemos la operación paramétrica definida, y hemos definido ambas filas de tornillos. Si pongo una vista frontal, ya tengo generada ambas filas de tornillos. Y ya tendría hasta aquí definida la geometría. ¿Qué tendría que introducir? Serían las cargas. Si yo introduzco las cargas, por ejemplo, genero un caso de cargas. Como pueden observar aquí, están todos los elementos que estoy definiendo, que no son portantes, porque estoy definiendo un elemento portante para que pueda hacer el equilibrio de fuerzas internas que está haciendo directamente dentro del programa. En este caso tenemos unas cargas de 125 kilonewtons en tracción para cada caso, en el caso de este perfil, y un momento flector en la dirección Y de 50 kilonewtons. Esto está trabajando en el sistema internacional, de ahí lo pueden modificar para que trabaje en toneladas, kilogramos, como normalmente suelen trabajar. Entonces ya tenemos definidas las cargas aquí en particular y ya procederíamos a realizar el cálculo. Bueno, dentro de la configuración de la norma, como pueden observar, para los casos de los cálculos de resistencia y los factores de seguridad de mayoración y minoración, son totalmente editables. No es una caja cerrada, una caja negra, es totalmente abierto para poder hacer el cálculo estructural. Y lo que comentaba, el coeficiente, el límite de formación plástica es totalmente editable. Lo que recomienda es el 5% que va recogiendo de ambas normativas, pero bueno, esto se puede controlar específicamente dentro de las opciones. Entonces ya tenemos modificada la conexión y también podemos obtener un costo de producción. Si es que, por ejemplo, nos vamos aquí a las opciones, nosotros podemos poner para cada parte, podemos poner el ratio de cuánto nos cuesta cada tipo de componente en particular y podemos obtener un costo estimado de la conexión. Si nos vamos ya a la parte de verificación y le damos aquí en la parte de calcular, podemos obtener el cálculo de tensión de formación en particular que tenemos, o en este caso poder calcular tensión de formación y también abolladura. Vamos a darle calcular para solamente obtener la tensión de formación. Y rápidamente está haciendo la interacción interna, como comentaba, y ¿qué obtenemos? Bueno, ahí tenemos un diagrama semáforo que básicamente es lo clásico, ¿no? Lo verde que pasa, lo amarillo que está a cierto nivel de porcentaje y lo rojo probablemente que esté excediendo la capacidad resistente. Pero bueno, esto no nos dice nada. Acá hay un resumen de todas las componentes que está analizando, placas, tornillos, soldaduras que tenemos definida para esta sección. El análisis converge y llega a un 100%. Y bueno, a partir de aquí, ¿qué podemos analizar? Podemos verificar lo que es la deformación plástica. Esto lo podemos verificar de 0, por ejemplo, a 150 o en este caso a 100, que sería el límite que estamos planteando. En este caso, hay placas que están marcando en verde que están alcanzando una deformación plástica del 2%. Entonces, por ahí podemos ir revisando cuáles son las zonas que estarían plastificando en general de la conexión. Podemos evaluar también las tensiones, ya dependiendo de cómo estemos realizando el análisis y cómo queramos visualizar. Podemos, por ejemplo, evaluar las tensiones dentro del diagrama. Si le pongo el mallado, creo que es lo más sencillo para poder ver. Podemos evaluar para cada componente cómo es que se estará generando las tensiones. Y si yo selecciono, por ejemplo, esta placa, me va a aparecer la distribución de tensiones en general que se está
que estamos representando en particular aquí. Luego, si nos vamos para la parte de tornillos, por ejemplo, también nosotros podríamos ver las comprobaciones específicas que estaríamos haciendo para la parte de tornillos. Si doy fuerza a los tornillos, podemos ver el cálculo y las fuerzas actuantes que se están calculando para cada tornillo. O sea, y esas fuerzas son necesarias para poder compararlas con la capacidad resistente que se está generando para, en este caso, para cada tornillo. Ahora, lo que hablábamos un poquito de la deformación plástica, si yo voy aquí, me voy a esta vista frontal y evalúo la deformación plástica de esta conexión y veo la deformada, puedo ver cuáles son las zonas que estarían plasificando y probablemente tendría que prestarle atención si es que no quiero llegar a un porcentaje de porción plástica del 2%, vería cómo poder reforzar específicamente esta zona. Entonces, o ver por dónde comenzaría a fallar mi conexión. En este caso, la deformación plástica se está produciendo en esta zona debido a la flexión que se está generando en estas, específicamente dentro de esta rostro. Si evaluamos las tensiones de contacto que se estarían generando, específicamente las están marcando directamente dentro de cada placa en particular. Entonces, es una revisión bastante rápida de lo que podemos hacer. En cuanto a la verificación de tornillos, de lo que comentaba, por ejemplo, podemos entrar a imprimimos vista previa, y aquí observamos todas las comprobaciones que había comentado. Por un lado, obtenemos las fuerzas resistentes, resistentes de cada tornillo, con las formulaciones respectivas, y aquí obtenemos las fuerzas actuantes propias del cálculo de los elementos finitos. ¿Qué comprobaciones vamos a hacer? Las que están inmersas en cuanto a la verificación, por ejemplo, para el caso de los tornillos. Resistencia de la tracción, cortante, verificación por aplastamiento, donde tiene en cuenta específicamente todas estas características para cada caso. Incluso si estamos evaluando las soldaduras, podemos escoger alguna soldadura en particular, por ejemplo acá la del ala, creo que la está marcando, y en este lado podemos observar la distribución de tensiones equivalentes que se estaría generando para la soldadura. También hace un mallado de elementos finitos para cada soldadura y podemos evaluar cuál sería la fuerza resistente para esa soldadura con las formulaciones que estaríamos mostrando aquí directamente dentro del programa. Entonces, un poquito para revisar esto, el grado tensional que nosotros tenemos. Y bueno, aquí un poquito, revisando muy a grandes rasgos, un poco de la información que nosotros podemos obtener. A partir de aquí ya podemos sacar un informe de cálculo bastante potente, bastante bueno, con todas las comprobaciones que hemos hecho, la conexión que hemos planteado, bueno, en cuanto a las secciones, la distribución de placas, las tensiones que se están obteniendo, bueno, el diagrama semáforo que habíamos planteado, la vista general de cuáles son las zonas que están entrando a plastificar, la zona de tensiones en particular, y bueno, una explicación de toda la metodología, ¿no? Y bueno, cómo está configurada la norma en cuanto a los factores de seguridad y a las referencias que está trayendo específicamente la norma. Si queremos obtener el costo de estimación de materiales, también podríamos añadirlo aquí y actualizamos rápidamente el informe de cálculo. Y bueno, podríamos obtener la estimación y el detalle de los costos de materiales. Si bajo un poco más, acá podemos observar la estimación de costes que se está generando, un poquito de lo que comentaba cada rato. Entonces, podemos tomar y podemos tener en cuenta todas estas características. Y bueno, la ventaja dentro de la parte de materiales es que podemos gestionar todos los perfiles que hemos creado. Como este, por ejemplo, que no es un perfil paramétrico, ha sido un perfil solicitado, en este caso, para el diseño de esa conexión, y le hemos creado específicamente dentro de este modelo rápidamente. Si vamos un poquito a los ejemplos que tengo por aquí, este, por ejemplo, es una conexión de una nave industrial donde tenía perfiles de canto de 1 metro, por ejemplo, donde probablemente en este caso la falla no era por el análisis tensional que se está haciendo de las placas, sino por dónde iba fallando, en este caso, de manera local, la conexión. Para esto tuvimos que realizar, en este caso, el análisis por pandeo, y cuando, acá lo puedo poner mallado, pueden ver, acá se dibuja todas las formas de pandeo y marca cuáles son las zonas que se estarían deformando. En este caso, lo que se buscaba, lo que se tenía que buscar era que en esta zona del panel, del pilar, no se produzca, no falle por pandeo, que la placa no flexione, porque si fallaba el pilar, ahí ya tendríamos problemas locales en cuanto a la conexión.
Como podemos ver, la primera forma de pandeo está para el caso de la viga, que es 1,07, se repite para la viga, y si vamos para 2,33, por ejemplo, que por lo general tiene que ser mayor a 2, vemos que recién en este modo de pandeo, recién falla, en este caso, está fallando específicamente en esta zona. Entonces, son opciones adicionales al cálculo que podemos hacer. Si estamos habiendo desarrollado placas base, por ejemplo, tampoco no tendríamos limitaciones. Por ejemplo, tenemos el caso de esta placa base, donde se tenía estos tornillos que eran existentes y ya se tenía definida una placa base, y a partir de aquí, para aprovechar la misma conexión, se generó esta subestructura alterna para, para poder calcular específicamente este tipo de diseño de placa base. Comentaba lo del análisis por rigidez. Si me voy a la parte de verificación, para la conexión en particular, podemos ver que podemos obtener aquí el diagrama de rigidez en particular, cuáles son los valores de rigidez secante, de la rigidez inicial, y bueno, la clasificación de esta conexión en particular. Y esto lo podríamos hacer para todas las conexiones que podríamos estar planteando. Un poquito más de ejemplos. Este es un ejemplo que nos gusta mostrar, porque es una conexión que se desarrolló para el aeropuerto de Santiago de Chile. Como pueden ver, es una conexión bastante densa y bueno, bastante especial en cuanto a la cantidad de tornillos que se utilizaron, los tipos de perfiles en particular y cómo se estaba conectando en este caso al pilar circular que tendríamos aquí planteados. Algunos ejemplos adicionales, bueno, lo que habíamos planteado, entonces era un poquito de lo que vimos rápidamente en cuanto al cálculo de conexiones. Tenemos, como comentaba, se puede aprovechar más para poder hacer un diseño por capacidad, un análisis de resistencia al fuego en particular. Lo podríamos revisar específicamente dentro del módulo de conexiones de idea estática. Entonces, voy a regresar a la presentación. Esto sería todo en cuanto a la parte de cálculo de estructuras de conexiones metálicas. Voy a ir ya por temas de tiempo, voy a ir un poquito rápido en cuanto a lo que son la otra metodología que también tiene implementado, y vamos a ver simplemente algunos ejemplos. Por otro lado, para la parte de concreto armado, también hay un módulo específico que trabaja idea estática, y en este caso trabaja lo que es la metodología CSFM, que es la metodología del campo de tensión compatible, donde va a evaluar las regiones de discontinuidad. ¿Cuáles son las regiones de discontinuidad? Bueno, son estas regiones que nosotros podemos encontrar que en este caso no hace simplificaciones de las regiones, en este caso, o sea, para este tipo de conexiones no podemos hacer las simplificaciones que son secciones totalmente planas como lo hacemos normalmente para las regiones B, que son estandarizadas. En este caso, hay métodos implementados dentro de cada normativa para poder realizar este tipo de cálculos en particular. Estos son algunos ejemplos que nosotros podemos ver de regiones D que probablemente hemos visto en el día a día para la parte de construcción, ménsulas cortas, muros en este caso, o este tipo de conexiones. Y bueno, ¿cómo vamos orientados específicamente dentro de esta metodología? Es que los métodos tradicionales para el cálculo de las regiones D, muchas normativas la especifican para realizarla por los modelos de bielas y tirantes, donde la estructura la simplifican por medio de bielas y tirantes para obtener tracciones y compresiones, y a partir de esas fuerzas poder obtener, en este caso, el armado, poder hacer el refuerzo y el diseño de la estructura. Métodos más avanzados, se hacen simulaciones complejas, donde requieren un costo computacional bastante elevado. Y bueno, los métodos económicos y los que están basados en la norma vendrían a ser los métodos de simplificaciones en base a los elementos finitos que nosotros tenemos. Uno de esos métodos es el método CSFM, que como comentaba es el método de campo de tensiones compatibles, que en este caso utiliza el modelo de elementos finitos teniendo en cuenta los campos de tensiones. Recordemos que los campos de tensiones son derivadas de los modelos de bieles y tirantes, de los métodos tradicionales, pero ¿cuáles son las limitaciones que nosotros podríamos tener de los modelos de bieles y tirantes? Que solo obtenemos fuerzas, no obtenemos deformaciones, no podemos obtener compatibilidad en cuanto a la definición de fisuraciones, y la metodología CSFM tiene en cuenta en este caso el cálculo tensional.
Entre las principales características, cálculo de resistencia efectiva a la compresión, tiene en cuenta el módulo de ablandamiento a compresión del concreto armado, tiene en cuenta la rigidez de la tensión, verificamos, como ya comentamos, resistencia, tensiones, deformación y fisuración, y sí va a tener en cuenta las leyes constitutivas unaxiales y biaxiales para el caso del concreto armado. Esto era un poquito de los modelos de bielas y tirantes que tradicionalmente resolvemos o hemos visto en este caso dentro de las normativas para poder desarrollar. Toma tiempo porque para un mismo ejemplo podemos plantear diferentes modelos de bielas y tirantes. Entonces esto resulta tedioso y nos da ciertas simplificaciones. Ahora, dentro de la metodología de campo de tensiones, ¿en qué se enfoca específicamente? En este caso, por ejemplo, tenemos el caso de esa viga, donde hace un mallado de elementos finitos en particular, y a partir de ese mallado de elementos finitos, lo que va a tener en cuenta es que va a coger cada elemento finito, va a derivar cada elemento finito y va la materia frente a un estado de cargas que no participe, la va a ir redistribuyendo, de tal manera que va a ir optimizando, va a ir desplazando parte del volumen de la estructura, la va a ir desplazando y se va a ir quedando con las zonas óptimas, vamos a decir, que se representaría la estructura frente a un estado de cargas. Entonces pasaríamos de un primer estado, por ejemplo, que vemos aquí, a uno final. Este sería como el modelo simplificado final óptimo frente a este estado de cargas para esta viga, donde claramente las líneas rojas nos dibuja cuál sería el flujo de compresiones que se estaría generando en la viga, y este sería el flujo de tracciones que se estaría generando en particular en la viga. ¿Qué nos permite? Bueno, optimizar cuáles las zonas que vamos a reforzar más a tracción que a compresión, en este caso para los tipos de modelos que nosotros tenemos. Y bueno, dentro de la metodología, esta diapositiva podríamos comentar una hora más, pero vamos a ir bastante rápido. Es que tiene en cuenta el mismo modelo que habíamos comentado para las conexiones de acero, es que tenemos el mallado de elementos finitos dentro de la parte de hormigón, esta sería la barra de acero, y aquí, por ejemplo, lo que hace es y hacer una interpolación gracias a la ingeniería que mantiene implementada específicamente esta metodología para poder interpolar todos los puntos y ahí ya esta compatibilidad entre ambos elementos, tanto para la parte de concreto armado como la parte del acero de refuerzo, y haya compatibilidad de formaciones en cuanto a la interacción de ambos materiales. Bueno, estos serían los modelos que se estaría utilizando, los modelos matemáticos que se utilizarían para poder resolver. Y bueno, específicamente los modelos constitutivos tanto para la parte del acero de refuerzo y para la parte de concreto armado, para la parte de acero de refuerzo. Y bueno, verificaciones de los anclajes específicamente dentro de las conexiones. Unos ejemplos prácticos de lo que hemos visto, de lo que podemos ver para el caso de los modelos de regiones con discontinuidad, con los modelos de bienes y tirantes que trabajamos o con el método CSFM. Y bueno, simplemente antes de terminar, este sería un estudio que se hizo empleando la metodología que tiene en cuenta, esta es una tesis doctoral donde se ensayó, en este caso, apoyos a media madera, que serían vigas con secciones discontinuas, donde claramente se compararon con el método de cálculo de elementos finitos. Aquí claramente podemos ver, este es el método que se desarrolló en IDEA, este es un ensayo real que se hizo, y podemos ver específicamente cómo la vía de la compresión se estaría generando específicamente, se estaría modulando y representando específicamente dentro de estos ensayos. Aquí podemos ver conceptualmente cómo estaría distribuido nuestro modelo de bielas y tirantes para poder tener una orientación en cuanto al flujo de tensiones que se estaría generando. ¿Cuáles eran los objetivos de comparación de este estudio? Es que específicamente era evaluar y comparar los modelos de elementos finitos con los ensayos reales y qué ocurría en las zonas de recubrimiento en este caso, qué ocurría en estas zonas de recubrimiento. Porque como hemos visto, hay una compatibilidad, me voy a adelantar aquí, hay una compatibilidad en cuanto a la parte de hormigón con la parte de acero. Pero ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre cuando el hormigón está trabajando específicamente solo?
Entonces, un poco era evaluar que dependiendo del modulado de elementos finitos que se tenga para todos los ensayos que se hicieron, había una compatibilidad y bueno, en este caso la metodología CSFM estaba empleando bastante bien este tipo de cálculo. Para eso se calibraron diferentes tipos de mallados que van desde 10 milímetros hasta los 100 milímetros para diferentes tipos de geometría. Entonces, todo se vuelca específicamente dentro de esta tabla donde se evaluar cada análisis que se hizo directamente dentro de la metodología. Se utilizaron diferentes curvas de ablandamiento y bueno, algunas curvas de ablandamiento que han sido extrapoladas y bueno, algunas curvas también se utilizaron las curvas de ablandamiento que vienen en este caso de la teoría. Y bueno, en este caso el gráfico que muestra que cuando se tenía una mayor dispersión en cuanto al tamaño de elementos finitos, teníamos resultados mayores dispersos, propios de los picos de tensiones que se podrían generar. En este caso no había una compatibilidad en cuanto a la interacción que se podría generar frente a un estado de cargas. ¿Qué ocurre cuando teníamos mayor elementos finitos estándar? Había una mejor dispersión que se ubica acá. La relación entre las cortantes estudiadas versus las calculadas, había una mejor dispersión gráfica, y ya cuando íbamos a elementos finitos muy pequeños, nos volvíamos a alejar de esta compatibilidad que podríamos tener en cuenta en cuanto a la metodología del cálculo de elementos finitos. Un poco para revisar que se pueden aplicar este tipo de metodologías en cuanto a algún análisis o estudio que se pueda generar. Y bueno, creo que me pasé unos 15 minutitos por ahí de la presentación. Igual si tenemos tiempo de revisar algunos ejemplos que podemos desarrollar directamente dentro de la metodología. Por ejemplo, esto es un muro con dinteles, donde está planteado un muro de 15 metros de altura con unos vanos frente a unos estados de carga. Y bueno, aquí específicamente evaluamos lo que son cuestiones de verificación, la resistencia a todos los elementos, cómo es el flujo de compresiones que se está generando. Si queremos evaluar las armaduras también, cuáles serían los flujos de la deformación unitaria que se estaría generando para cada armadura. En cuanto a los anclajes, poder calcular las tensiones de adherencia, incluso calcular las fuerzas de anclaje que se estarían generando, las fuerzas máximas que se estarían generando dentro del mallado. Un poco la evaluación de las deformaciones, la evaluación de las tensiones en general de ambas componentes. Eso es un caso. Otro caso que nos pareció muy interesante de uno de los estudiantes de nuestro curso, por ejemplo, es por ejemplo, evaluó esta sección de piscina que está sometida a agua y quería evaluar. Él nos comentó que esto lo calculaba normalmente manualmente, pero no tenía en cuenta si estaba teniendo en cuenta sí. Uy, perdón. Perdonen, creo que ahora sí. Lo que comentaba, por ejemplo, el análisis, por ejemplo, teníamos esto dentro de esta sección de aquí, es una sección de piscina, que básicamente lo desarrollaron para evaluar el porcentaje de fisuración que se estaría generando, porque normalmente dentro del cálculo que nos comentaba que el cliente que realizaba aquí, no evaluaban el tema de las fisuraciones y le ayudó y le sirvió bastante para la optimización de secciones en cuanto a este tipo de geometría. Esta zapata, por ejemplo, apoyada sobre estos pequeños pilotes también, podemos observar que lo podemos desarrollar específicamente directamente dentro bueno, definir la armadura. Y en cuanto a la verificación, lo que comentaba, evaluar la resistencia, bueno, las tensiones, los anclajes que había visto. Ahí dejamos que calcule, que eso no lo tenía calculado. Pero, por ejemplo, este muro con dinteles, que creo que no lo vieron hace un momento, podemos evaluar y ver cuál es el comportamiento tensional, tanto para la parte de hormigón como para la parte de los armados de refuerzo que tienen. Bueno, evaluar el grado de resistencia de las tensiones que se estarían generando, la evaluación de los anclajes, cuáles serían las fuerzas totales de anclaje, incluso evaluar cuál sería la relación entre la tensión de adherencia que estarían generando entre la cerda de refuerzo y el concreto armado, evaluar el estado de formaciones y a partir de ahí poder obtener
el estado de fisuraciones que tiene para cada caso. Acá, por ejemplo, tenemos la zapata ya calculada. Podemos ver un resumen global de cuál es el flujo tensional que se está generando aquí frente a este estado de cargas puntual para esta zapata apoyada sobre estos pilotes. Y si vamos un poquito más a ver lo que comentaba, los procesos de optimización topológica, en este caso que tenemos aquí, rápidamente podemos ver que este sería el flujo de tensiones que se estaría generando, ¿no? Por un lado tendríamos que serían estas fuerzas a un 20% de volumen efectivo de la geometría. Estas serían las fuerzas óptimas que se estarían recibiendo en estos apoyos. Si subimos un poquito más, un 40%, ya podríamos ver el flujo tensional que se estaría generando, ¿no? Reforzar esta zona por tracción, esta zona por compresión y, bueno, reforzar estas zonas, el acero repartido de esta zapata a compresión. Entonces, nada, un poquito para cerrar, es ver que tenemos diferentes herramientas en cuanto al cálculo de conexiones que hay. No sé si tienen alguna pregunta, hemos ido bastante rápido, creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Igual no sé si hay preguntas que dejaron por el Zoom. Sí, ingeniero. Aquí tenemos una pregunta que viene desde el Zoom. En las conexiones metálicas que ha mostrado de ejemplo, ¿cómo considera las condiciones de borde? ¿Cómo considera Las condiciones de borde. las condiciones de borde? Ah, bien, bien, bien. Entiendo que cuando se refiere a condiciones de borde, sí, vamos a ir a este ejemplo. Bien. En este caso, lo que evaluamos es, número uno, para tener en cuenta eso, es que lo que se evalúa es específicamente la conexión localmente. El programa por defecto da una longitud para cada elemento para poder generar la conexión en particular como es la que vimos aquí. Ahora, cuando seleccionan cada elemento, lo que tiene en cuenta el programa es que para cada elemento se puede definir ciertos grados de libertad en cuanto a la definición o introducción de cargas que le estemos generando. ¿Por qué hace eso en general? O sea, ¿por qué nos permite controlar el tipo de modelo? Porque recordemos, esto es un modelo matemático. Entonces, los elementos que nosotros le tenemos que introducir específicamente al programa son los que se están asumiendo o los que nosotros estamos asumiendo específicamente en nuestro modelo de cálculo. Y también tiene que ver mucho en cuanto al comportamiento del tipo de conexión que nosotros estemos generando en particular. Por ejemplo, si tenemos una conexión a corte, donde sabemos que no tiene capacidad rotacional para girar en la sección débil, si nosotros consideramos que va a disipar energía en esa dirección, es muy probable que salgan tensiones que verdaderamente no corresponden al cálculo matemático que se hace directamente dentro del programa. Por eso es muy importante que dentro de los tipos de condiciones que se puede hacer, nos pueda restringir para cada elemento cuáles son los tipos de liberaciones que nosotros le podamos hacer en función al tipo de conexión que vamos a realizar. ¿Es la única pregunta? Sí. Con respecto a la zapata que mostró, se puede utilizar como ejemplo el país más pequeño del mundo que queda en el Canal de la Mancha. ¿Perdona? Sí, con respecto a la zapata que mostraste en páginas anteriores. Esta. Sí, si se puede estudiar con relación a la azafata, que es el país más pequeño del mundo, que se encuentra en el Canal de la Mancha. ¿Tú tienes algún diseño? O sea, entiendo un poquito para entender la consulta, es que si puedes estudiar esta zapata, por ejemplo, respecto a otra estructura existente. Sí. Sí, es que en este caso, por ejemplo, esta zapata se le han considerado unas condiciones de contorno en particular que vendrían a ser apoyadas directamente dentro de estos pilotes. O sea, si por ejemplo yo entro aquí a la parte de los pilotes, yo me voy por ejemplo a la parte de los apoyos, a los apoyos lineales que se han generado. Dentro de los apoyos se puede considerar la rigidez de esos apoyos. De esa manera estaría simulando la interacción que se generaría entre la estructura
y el apoyo. O sea, no estás asumiendo que el suelo, vamos a llamarlo así, el suelo tiene cierta rigidez y ese dato es que estás introduciendo directamente al programa. Lo mismo podría ocurrir sobre una estructura existente. Si ya tienes estudiada la estructura existente y vas a trabajar, o sea, una estructura nueva, por ejemplo, poder obtener el valor de la rigidez de esa estructura para poder introducirla directamente dentro de las condiciones del modelo que tú estés haciendo. O sea, son condiciones externas que probablemente puedas tener para poderlas introducirla y controlarla directamente dentro del modelado. ¿Alguien más tiene alguna consulta adicional? ¿No? O sea, igual para acabar, como habían pinceladas de lo que, bueno, un poquito de lo que habían comentado, es que, o sea, habíamos visto, o sea, ahora hemos visto lo que es el cálculo, nos hemos enfocado en la parte de cálculo estructural. Como Construsoft, como ya comentaba, tenemos otras herramientas evocadas no solamente a la parte de cálculo estructural, sino a la parte BIM, a la parte de construcción también, por ejemplo, que es en este caso el software Tecla, que es especializado para la parte de modelamiento de cálculo, donde es muy potente y bueno, igual si hay alguna consulta al respecto, lo podemos conversar después de la presentación o en todo caso me pueden enviar un correo y lo podemos ir comentando como prefieran, un poquito para que no se quede ahí al aire. Lo que sí me gustaría comentarle, más que todo a los asistentes de aquí, a los asistentes de la plataforma, dentro les he dejado un flyer, o sea, creo que lo tienen ahí el flyer con mi tarjeta, solo para los asistentes en este caso, les vamos a, si entran al QR, les vamos a y se registran, les vamos a poder dar acceso libre a nuestros cursos de formación, que en este caso nosotros tenemos implementado. Si comparto rápidamente, en la plataforma tenemos un campus e-learning en general de diferentes cursos dentro de la parte de cálculo de estructuras que hemos visto ahora. Estos cursos son cursos que nosotros lo damos a nuestros clientes como proceso de formación, pero dentro del proceso de formación que nosotros también tenemos en las jornadas que hacemos tanto en universidades como colegios de ingeniería o escuelas de arquitectura, les damos acceso al contenido, a todo el contenido de los cursos que nosotros tenemos para que se puedan formar. En este caso, para este evento, simplemente ingresando al QR o probablemente si me escriben un correo, les vamos a poder dar acceso gratuito para que se formen. Igual a todos los representantes del Colegio de Ingenieros que han estado dentro del margen de participación ahora, tienen totalmente acceso. Dentro de la plataforma Zoom, no sé si hay un listado o algo al cual sí, y les podemos dar, y pueden tener acceso a nuestros cursos. Como comentaba, bueno, tenemos un listado de cursos, todos estos son de cálculo de estructuras, y bueno, creo que cursos, creo que están aquí, un poquito para mostrarles lo que hay. Bueno, hay diferentes cursos para el cálculo de estructuras, son los que tenemos aquí disponibles. A ver, un segundito. Estos son los cursos de formación BIM, por ejemplo, para la parte de definición de fundamentos de estructuras de acero, estructuras de hormigón, un poquito yendo a la metodología BIM, personalización de diferentes tipos de detallado para estructuras prefabricadas, etc. Y bueno, flujos de trabajo con Trimble Connect, que son tecnologías que ahora se están trabajando. Nada, ahora tienen acceso totalmente gratuito a mayor parte de cursos y si están interesados para formarse, bienvenidos. Igual cualquier consulta que tengan lo podemos ir comentando ahora. Y nada, eso sería todo y nada, muchas gracias por su atención y perdonen por haberme pasado unos minutitos aquí. Muchísimas gracias, ingeniero Ortiz, por su participación, por habernos dado esta charla tan interesante y sobre todo esta promoción para estos cursos online gratuitos, ¿no es cierto? Para poder formarnos y poder seguir aprendiendo. Quiero agradecer a todos los que están presentes por su asistencia, a todas las personas que nos ven desde nuestra plataforma de Facebook y de Zoom. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos, ingeniero, muy amable.
y esperamos que puedan asistir a nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias. Buenas noches.